¿Qué pasa, gente? Soy Nájera Fitness. Con el Arnold Classic a la vuelta de la esquina, ya hay competidores en la categoría de Classic Physique confirmados. Voy a daros mis impresiones y cómo creo que van a ir posicionando. Va a haber duelos bastante interesantes, así que vamos a verlo, analizarlo dentro vídeo. En el puesto número 9 coloco a Ji Hong Bak, más conocido como Baki. Este competidor asiático tiene una estructura increíble. La línea que presenta es muy bonita, es muy estético. Lo único que, bueno, a día de hoy yo creo que para compararse con los demás competidores le falta algo de masa muscular, le falta amplitud de espalda, le falta algo de pierna, algo de densidad. La puesta a punto la lleva bastante bien, siempre es un competidor que viene bastante condicionado. Y los cuerpos asiáticos a día de hoy, no sé, está en auge completamente porque hay competidores que están mostrando unos fisicazos y los asiáticos están pegando bastante duro. Esta asimetría en la zona abdominal, el pectoral, muy bien. Fijaros aquí qué condición muestra. El brazo es muy bueno, está muy condicionado, tiene bastante tamaño en el brazo. La zona abdominal la tiene muy estética, muy simétrica, si os dais cuenta está casi perfecta. La zona de los serratos, los oblicuos, bastante apretado, va bastante condicionado. El pectoral aquí, cuando hace esta pose, se le queda algo extraño, se le queda algo vacío. Si os dais cuenta, se le queda muy vacío. Y las piernas, pues nada, muy bien, muy condicionadas, muy secas, pero le falta ese punto de tamaño. En la parte posterior, igual, la espalda muy estriada, los glúteos también, los isquios, la estética que tiene es muy buena. Mi octavo puesto iría para Osmar Alanis, es un competidor que viene de Men Physique. El físico es muy bueno, aquí le tenéis haciendo un posing. Fijaros esta cintura, muy bonita, ese vacío abdominal, también muy bueno. La espalda la tiene bastante bien, bastante amplia. Lo único que los dorsales son bastante altos. Tiene lo que es la cintura bastante estrecha. Y bueno, pectoral bastante bien. Brazos, la pierna. Pero sí es verdad que para medirse con los más top está todavía un poquito por detrás. Le falta un poco más de masa muscular, pero la estructura es muy, pero que muy buena. Es súper estético. Este hombre, en cuanto empiece a meter algo de carne aquí más, va a dar mucho que hablar. La verdad es que el físico es muy, pero que muy bueno. Fijaros, está muy bien el físico. El siguiente para mí sería Franklin Audu. Es la hostia el físico que tiene. Esta forma de X es muy buena, la puesta a punto muy buena también, va súper apretado, va despellejado, las piernas las tiene bastante grandes, la cintura la tiene bastante estrecha, la zona abdominal muy simétrica y los brazos muy potentes, incluso con los hombros. El físico es muy, pero que muy bueno. Aquí le tenemos en un posing, en una de las últimas actualizaciones. Esta forma de X es muy buena para un Classic, está muy bien. Pierna muy llena, los brazos son potentísimos, los tiene bastante grandes, incluso los hombros. Si os dais cuenta aquí, bueno, está bastante oscura la imagen, pero se puede apreciar que el pectoral lo lleva bastante bombeado, muy grande. Al final el físico de Franklin es muy bueno. Para mí el siguiente sería Junior Jaworski. Este tío es una mala bestia. El tren superior que tiene, esta amplitud dorsal, es muy loca. Mirar la expansión. El tren superior es una locura. Es, yo creo que de los más grandes que va a haber, al menos en este Arnold Classic. La condición la lleva siempre muy buena. Le falta un poquito de punto, quizás, en las piernas. Pero fijaros la densidad que tiene en la espalda. Es muy buena. Lo único es, bueno, esta cintura, por ejemplo, sí es verdad que es un poco más ancha que la de otros competidores, pero yo creo que lo compensa con esta amplitud dorsal, esta espalda tan enorme que tiene. La pierna, bastante grande también. Nada, al final es un fisicazo, está muy grande, luego ya depende de lo que busquen los jueces, pero este tío es una auténtica bestia. Es muy grande.
Otra cosa es que haya otros competidores que sean un poco más estéticos, pero en cuanto a tamaño, Junior va muy pero que muy bien. Fijaros, esta espalda es muy buena. Es súper densa, súper amplia, los glúteos, las piernas, muy bien. Junior yo creo que va a hacer, incluso le pongo en esta posición, pero puede dar la sorpresa, porque es un tío muy grande, muy masivo y con una estética bastante buena. Pues entramos en la quinta posición. Para mí no hay otro más que Logan Franklin. Esto es un Arnold Classic y junto con otro competidor es el cuerpo más clásico que hay en todo el panorama actual. Esto es un cuerpo clásico de manual. Es una estructura súper amplia en la parte superior, las piernas las lleva muy bien, la cintura no llega a ser tan estrecha como otros, que incluso parecen Men Physique. Es una cintura un poco más tosca, más recta, vamos a decir, pero brazos enormes, potentísimos, una espalda muy densa, pectoral muy lleno, las piernas las tiene bastante grandes. Lo malo es que Logan tiene luces y sombras. Hay a veces que no llega condicionado, hay a veces que le falta esa puesta a punto final, llevarla bien, pero en sí Logan es que yo creo que casi sin subir a la tarima se pega en un Arnold una quinta plaza, pero vamos, de cabeza. Fijaros esta espalda, las piernas por detrás, los isquios, el femoral muy lleno, bastante. En esta, por ejemplo, va bastante bien, bastante condicionado, me gusta. El serrato, los oblicuos, la zona abdominal, mira, es un espectáculo. Encima posando, es un genio. Este tío se tiene que pegar unas sesiones de posado impresionantes. No hay nadie en toda la categoría que pose igual que él. Es muy Arnold, muy Arnold. La manera de posar es una maravilla. Este tío posa, vamos, que está bailando, literalmente. Mirar la estructura que tiene, esta línea clásica. Fijaros los brazos, muy bien estéticamente. Al final es lo que os digo, la cintura no la tiene excesivamente fina, pero sí hace su vacío abdominal. Ahí la Arnold pose le queda perfecta. Pues mi posición número 4 va para Michael Daboul. Estamos hablando de que es un competidor que en el pasado Mr. Olympia quedó séptimo, justo por detrás de José Mavist. Es un competidor bastante grande, tiene bastante tamaño y la condición física que siempre muestra, esa puesta a punto, es brutal. Es muy buena. Tiene la pierna bastante bien, bastante grande, los brazos, la espalda. Al final, bueno, se trata de que hay otros competidores que yo creo que van a quedar un poco por encima, pero Michael Daboul siempre es valor seguro, es un competidor que siempre va impoluto, llega pétreo. Fijaros el pectoral, bastante bien, es bastante estético, dentro de lo que cabe es bastante estético. Sí es verdad que hay otros competidores que le superan un poco. Y para mí, tercera plaza para McGregor. Y muchos diréis, pero Nájera, ¿cómo dices eso si en el último Mr. Olympia Michael Daboul quedó séptimo y McGregor quedó décimo? Pues simplemente por una razón, porque la mutada que está pegando McGregor, joder, es que no tiene ni sentido. Este chaval es un máquina, está mejorando, pero es que semana tras semana pega unos cambios que es alucinante. Yo creo que tiene un fisicazo y semana tras semana pega unos cambios que es que no le encuentro ni sentido. Mirar qué físico muestra, esta amplitud dorsal, el pecho súper lleno, los hombros, mirar qué tamaño tiene de piernas. Yo le veo muy compensado, la zona abdominal la tiene muy buena y la condición es bastante buena también. Siempre va bastante condicionado, yo creo que en eso no creo que falle. Mirar aquí el glúteo bastante rayado, los isquios, la zona de la espalda bastante densa. Mirar qué tamaño. Va a dar mucho que hablar porque las actualizaciones que va haciendo cada vez le veo mejor y mejor. Estamos hablando de que él consiguió una 10ª posición en el Mr. Olympia, Michael Daboul una 7ª
pero no sé, es que yo a este chaval es que no para de sorprenderme. Michael Daboul es demasiado veterano en ese aspecto, que ya el margen de mejora que tiene Michael está un poco más limitado que el de McGregor. Aquí le estamos viendo en su posing en el Mr. Olympia, la puesta a punto bastante buena, tamaño de piernas, es un fisicazo. Y el tema está sobre todo en que las últimas actualizaciones, no sé, a mí me están dejando bastante loco. Aquí una pose clásica, le queda muy bien, muy estética, cintura bastante fina, ese vacío abdominal, ese vacuum bastante bueno también. Mirar aquí esta pose, le queda impresionante. Se le llena muchísimo el pectoral, el pecho, la zona abdominal le queda muy bien, cintura bastante estrecha y estas piernas así en X. Yo creo que va a estar en el tema de la tercera plaza, pues eso, partiéndose a hostias casi con Michael Daboul, pero yo creo que van a estar entre ellos dos. Mi segunda plaza tenía mis dudas porque yo creo que va a ser Wesley Wishers, pero esto es un Arnold Classic, no puntúa igual que un Mr. Olympia. Wesley Wishers, al igual que Logan Franklin, tienen la línea más clásica de todo el panorama actual. Son físicos muy, pero que muy diferentes al resto. Tanto Wesley como Logan Franklin es que no se pueden casi ni comparar contra otros competidores, porque te puede gustar más un físico o puede gustarte otro más, pero no puedes llegar incluso a decir cuál es mejor, porque son tan sumamente diferentes entre este físico y el de Ramón Dino, porque Wesley Wishers ganó a Ramón Dino en el último Arnold Classic. Es que no hay comparación posible. Es que Ramón Dino tiene un físico por donde coger cómo comparar a Wesley Wishers con Ramón Dino. Sin embargo, Wesley Wishers quedó en una octava posición en el Mr. Olympia y Ramón quedó en cuarto. No tiene sentido ninguno, por eso estoy diciendo de que el Arnold Classic se puntúa totalmente diferente a un Mr. Olympia. Wesley Wishers tiene, fijaros, el tren superior, la caja torácica, la amplitud dorsal, es brutal, es enorme, la cintura es bastante más tosca, es más recta, no tiene esa cintura nube, la pierna le lleva bastante bien, bastante condicionada también. Wesley Wishers va bastante condicionado como norma general, brazos muy grandes, la espalda. Mirar aquí esta imagen de Wesley, los brazos enormes, potentísimos, pectoral muy lleno, la pierna bastante grande y súper condicionado. Al final es lo que os digo, todo depende de cómo vayan a puntuar en el Arnold Classic, pero va a estar la cosa, yo le pongo en segunda posición porque el que está en primera posición va por carril bus. O sea, ese tío, bueno, lo vamos a ver ahora. Esta cintura, amplitud que tiene, los brazos son enormes, son potentísimos, este cuerpo es un clásico, pero vamos, incomparable. Primera posición, como no puede ser otro, pues Mike Summerfield. Mike Summerfield ha quedado en el último Mr. Olympia en segunda posición, solo superado por Chris Bumstead. Y bueno, Mike Summerfield, la mutada que pegó este año pasado fue increíble. Estamos hablando de un cuerpo muy estético, muy bonito, un cuerpo en X precioso. Está muy bien condicionado, la zona abdominal, la espalda es súper enorme, los brazos potentes, las piernas las tiene muy bien, bastante grande. Es muy buen posador, posa bastante bien. Fijaros, la condición que lleva es brutal. Esto es del Mr. Olympia. Y encima está haciendo esas mejoras. Y yo creo que el tema va a estar entre Wesley Wishers y Mike Summerfield. De momento aquí dejo otra imagen para que veáis lo que os digo, el sentido que tiene esto es un Classic Physique de manual. O sea, si buscas un cuerpo clásico de Golden Era, esto es imbatible. O sea, este físico es imbatible. Si tú miras un físico, digamos, clásico. Todo depende de ese físico que busquen los jueces, pero Mike Summerfield es superior a Wesley Wishers. Las últimas actualizaciones de Mike Summerfield son brutales, no tiene sentido. O sea, Mike Summerfield, fijaros estos brazos, esta amplitud que tiene, la cintura la tiene que es que, yo qué sé, es ridícula incluso, tiene unas piernas enormes.
es una mutada lo que está pegando Mike Summerfield. Por aquí el side chest, la pierna de lado, enorme, pectoral, brazo, prácticamente no tiene fallos. Mike Summerfield, puede llegar otro que sea más grande, que esté a lo mejor más condicionado porque a Mike le falle, pero el físico ahora mismo de Mike Summerfield es muy difícil de batir. Os recuerdo que si no estáis suscritos, suscribiros, darle like, compartirlo, activar la campana para no perderos ningún vídeo y así me ayudáis y animáis a crear más contenido. Y bueno, gente, pues este ha sido más o menos el vídeo que he querido hacer en cuanto a reacción de los competidores que ya están confirmados para este próximo Arnold Classic. Yo creo que el Arnold Classic va a ir súper apretado, va a ir muy potente porque yo creo que se van a venir duelos muy épicos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado o al menos entretenido y recordar que el equilibrio está entre el yin y el yang.